salido don Guillermo Enríquez de Orcus hablando sobre los derechos de los consumidores y nuestro derecho a tener un aire puro y respirable. ¿Tenemos derecho al aire limpio? Bueno, es un derecho constitucional. La Constitución establece que los ciudadanos tenemos derecho a un ambiente libre de contaminación. Ahora, eso es un tema que resulta ser bastante amplio y por lo tanto tiene sus distintas facetas. En Calera tenemos básicamente varios tipos de contaminación. Tenemos la contaminación por microbasurales, tenemos la contaminación acústica, tenemos la contaminación de riles, un tema que cada cierto tiempo renace por el uso del río Concagua, y tenemos esta contaminación por partículas que está asociada a empresas productivas de la zona. Entonces a eso, bueno, hay que sumar ahora el tema de las emanaciones de gas, que no es un hecho original de Calera, digamos. Con eso de alguna manera nos pusimos la noticia, pero la verdad es que durante la semana pasada, la misma semana que nosotros tuvimos con estos incidentes, las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar tuvieron más de 10 incidentes de este tipo. Entonces hay que pensar que a lo mejor es un problema que tiene que ver con la empresa proveedora del servicio de gas, que no ha hecho mantención de sus instalaciones. Pero al final supimos de dónde venían las emanaciones de gas. Al parecer hay muchas especulaciones, pero nada concreto. ¿Se está investigando? Se está investigando y como tú dices, hay muchas especulaciones, hay versiones, hay gente que asume que fue una fábrica, hay gente que plantea que son las instalaciones del comercio, en fin, hay distintas versiones. En este minuto no hay un pronunciamiento concreto, y de haber un pronunciamiento concreto, hay organismos oficiales que van a tener que tomar alguna medida. Hace un tiempo atrás, por ejemplo, a comienzos de año, hubo una denuncia respecto de los riles. Los riles son los elementos contaminantes que se arrojan al río Concagua. Esa denuncia fue en el mes de abril, afectó a una empresa de nuestra ciudad y hubo referente a eso un nuevo dictamen que reguló nuevamente la manera como esta empresa elimina sus desechos y la autorizó para botar riles al río Concagua solamente en los meses de mayo, junio, julio y agosto. ¿Por qué razón? Porque la eliminación de riles por el río tiene que ver también con el caudal que tiene el río. Si el río tiene un caudal importante, los desechos se disuelven con mayor facilidad y no hay rastro de ellos. Pero cuando el caudal del río es muy bajo, eso no ocurre y se produce un problema agudo de contaminación, no solamente del agua del río, sino de olores y de situaciones bastante desagradables. ¿Cuál es la responsabilidad empresarial en todo esto? Bueno, la responsabilidad de las empresas en primer lugar es garantizar el ambiente limpio de contaminación a todos sus vecinos. A ver, aquí hay varias normas que no tienen aplicación en el caso de Calera y otras que sí. En primer lugar, generalmente las instalaciones industriales mayores tienen lugar en barrios industriales. Por lo tanto, son lugares donde hay un abastecimiento de energía, hay vías de eliminación de residuos, hay mecanismos y sistemas que funcionan para que esas empresas que están instaladas en estos barrios especiales puedan funcionar sin ningún problema y sin mayor consecuencia para el ambiente y para los vecinos. No es el caso de La Calera. En La Calera no existen barrios industriales. Hay un plano regulador que hace mucho tiempo no se revisa, que establece lugares donde hay empresas grandes, como el caso de Cemento Melón, en el centro de la ciudad, o el caso de Algas Marinas o de Sopraval, ¿ya?, que están ubicadas en medio de barrios que son residenciales. Entonces, como no hay un barrio industrial dedicado precisamente a esa área, nos encontramos con que coexisten necesidades propias de la industria, como es la eliminación de residuos, y necesidades propias de los habitantes, de los residentes, como es el derecho de vivir en un ambiente limpio. Eso genera obviamente conflictos. En algún minuto van a haber conflictos, y en Calera hemos tenido muchos conflictos que tienen relación, por ejemplo, con la polución de partículas por parte de Cemento Melón, que es un tema largo y antiguo, y quienes me escuchan saben que no ha ocurrido una vez, sino muchas veces. Ocurre también problemas de olores, por ejemplo, con el caso de Sopraval o Pablo Super, que está instalado
en el sector de artificio. El tema de áreas marinas en la mar, ya lo hemos comentado. Entonces eso se debe básicamente a que no hay un orden en la ciudad no ha sido ordenada de manera de que hayan sectores dedicados exclusivamente al desarrollo de una actividad industrial y sectores dedicados a temas a una actividad habitacional o comercial. Entonces esta mezcla hace que ocurran situaciones de conflicto que en algunos casos puede ser grave. Menciono, por ejemplo, un caso que tiene que ver con contaminación. El proyecto de instalación del Centro Cultural en Avenida La Torre. Hasta antes de que se instalara ese proyecto, Avenida La Torre era un lugar habitacional tranquilo, ¿ya? Incluso hay clínicas en esa zona, ¿ya? Y a alguien se le ocurrió colocar en ese lugar habitacional, residencial, tranquilo, un centro cultural que por su naturaleza va a generar ruido, va a generar molestia. Entonces, esto nos habla de que la planificación no es un tema, la planificación no incluye el impacto que tienen, el impacto de contaminación que tienen las distintas decisiones que toman las autoridades. Un ejemplo similar es el tema de otro ícono de la ciudad, que es el estadio, que se va a inaugurar pronto, que va a generar un flujo de vehículos para los cuales las calles cercanas no están habilitadas, va a generar un flujo de personas que también va a generar algún tipo de conflicto y problema, va a generar un problema de ruido que ya tiene un impacto directo en la tasación de las viviendas que están alrededor de ese lugar. ¿Ya? Hay mucha gente que vive en torno a este lugar, en torno al centro cultural, en torno al estadio, cuya tasación, la tasación de esas viviendas que se puede vivir, van a bajar, van a deprimirse, producto de que la calidad de vida que va a haber en ese lugar no va a ser la mejor. Y lo más probable es que estos lugares empiecen a transformarse en lugares de uso comercial, en un lugar que cambie el sentido, y eso va a ir generando también nuevas realidades, nuevos conflictos. El tema central de La Calera específicamente es un problema de ausencia de planificación a nivel macro, de planificación de largo alcance. Acá hacemos parches, ¿ya? Se crea una población, se instala una población con departamentos, tenemos varios casos recientes, pero nadie se preocupa de que esa población vaya a tener una cantidad adecuada de metros cuadrados para esparcimiento, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, la situación, por ejemplo, los colectores de aguas lluvias, que son un problema todo el invierno. Son un problema. Por ejemplo, todos somos testigos de una inversión que se hizo en el centro de la ciudad. Se recarpetearon muchas calles, esta instalación de la ciclovía, y me parece, ojalá me equivoque, me parece que un tema central en estos cambios que se hicieron en el centro de la ciudad no es precisamente la evacuación de aguas lluvias. Yo viví en el centro de la ciudad hace varios años y en invierno había que navegar por calle Prat o por calle La Torre, ¿cierto? Yo me imagino que ese tema lo han considerado y me gustaría creer que eso no va a pasar en los tiempos que vienen, pero la verdad es que uno tiene su duda. Pero los ciudadanos, por ejemplo, pueden hacer algún tipo de reclamo por el problema de los colectores de agua lluvia. ¿Hay alguna forma legal de solucionar eso? Bueno, ¿O solamente van por las conversaciones y las buenas voluntades? Bueno, a ver, cualquier persona tiene derecho a hacer peticiones a las autoridades, a cualquier autoridad, ¿cierto? A la alcaldesa, al gobernador, al intendente, a los ministros, al presidente de la República. El derecho a petición también es un derecho constitucional. Ahora, depende de lo que se pida. Si estamos pidiendo, por ejemplo, que se arregle, que se supere el problema que tiene que ver con la evacuación de agua lluvia, le estamos pidiendo a la autoridad su intervención en un tema mayor que implica un financiamiento bastante grande que a lo mejor no está en condiciones de realizar. Ahí es donde un poco topa lo teórico, topa los derechos con la realidad. Pero insisto en que el problema de Calera básicamente es un problema de planificación, que si la tuviéramos nos ahorraríamos muchos problemas. Y junto con eso también hay un problema cultural. El tema de la contaminación acústica es un tema cultural. Hay gente que llega a vivir a departamentos, por ejemplo, y coloca equipos de música a todo volumen sin ningún respeto por los vecinos y por los gustos de los vecinos. Le imponen
su gusto musical a los a todos demás, los demás. lo que constituye una falta de respeto y obviamente un comportamiento que no contribuye a la buena vecindad. Eso ocurre, y ocurre también el tema de los microbasurales. La gente tiene que pedir a la municipalidad que vaya un camión a retirar cierto tipo de desechos que son grandes. No siempre ocurre, la gente los bota en cualquier parte, y todo eso va contribuyendo a una situación insana, a una situación que no es, Óptima no y es buena óptima. para la Un misma. ejemplo tal vez que sería conveniente citar a propósito de esto, es una situación que ocurre en la Avenida La Torre. Hay una comunidad ahí de más de 100 departamentos que tienen una invasión de ratas tremenda, y no ratas pequeñas, producto precisamente de este tipo de manejo que estamos señalando. Y eso supone un problema de salud, supone un problema de calidad de vida, supone un problema de contaminación, serio. Estamos con don Guillermo Enríquez hablando sobre la contaminación y las fuentes de contaminación acústica, contaminación ambiental. Sí, bueno, también, bueno, hablábamos recién de la contaminación acústica y la contaminación por microbasurales o basurales, en fin, que son un tema que tiene que ver con cultura de las personas, con los mismos vecinos que tenemos que cambiar hábitos y costumbres. Pero también está la contaminación que es responsabilidad industrial, como es el caso de los desechos industriales, como es el caso de los riles que van a dar al río. Y el problema radica en que muchas veces la legislación que hay a nivel comunal, legislación comunal, es un decreto alcaldicio, no es una legislación adecuada para reglamentar esto. Y otras veces la reglamentación que hay, que está establecida a nivel del ministerio, algunas veces no es aplicable. Entonces ocurre que la particularidad de cada industria hace que no siempre sea posible castigar o lograr que la empresa modifique una sanción. Y eso ocurre también por el volumen de las sanciones. Es frecuente darnos cuenta de que empresas que son multadas por este tipo de temas y por otros también, a veces les es mucho más económico pagar la multa y seguir infringiendo las normas que hacer modificaciones. Entonces hay un fuerte problema acá de responsabilidad social empresarial, para decir cómo las empresas asumen su responsabilidad social. Y ocurre también que hay propietarios de empresas que no asumen el tema de la responsabilidad social. Para ellos sus empresas son únicamente como vacas lecheras que exprimen permanentemente para obtener utilidades, pero no les importa el efecto o el impacto que esto tiene en el entorno. Es el caso de Algamar, por ejemplo, una empresa que, pese a llevar en calera una enorme cantidad de años, no ha tenido inversiones en infraestructura que nos haga suponer que tienen algún interés en asumir una responsabilidad social. Es una empresa con la cual el municipio y los vecinos se comunican a través de denuncias, que no es una manera sana de plantear los problemas. Entonces, ese tipo de cosas son actitudes, son conductas que lamentablemente existen en parte de las empresas chilenas y locales y que no contribuyen a una buena relación con el ambiente ni con los vecinos. Y con respecto a los vecinos, la contaminación acústica que a veces se emite en los vecinos, a veces fiestas, música, a todo volumen, a veces gente que vive en departamento y todo el mundo pone la música que le gusta, a todo el volumen, a lo que más da el equipo. Bueno, eso tiene impacto fuerte. En primer lugar, hay, desde el punto de vista de la salud, hay un impacto importante en los jóvenes, en los adolescentes, que generalmente tienen este tipo de conducta, en los niños y también en los adultos, en la capacidad auditiva. La capacidad auditiva de quien está sometido a un volumen excesivo de manera casi permanente empieza a deteriorarse con rapidez. Eso es algo comprobado. Por otra parte, hay un problema que tiene que ver con un tema cultural. O sea, mucha gente tiene el argumento de, bueno, yo estoy en mi casa y escucho lo que quiero. Y está bien, tiene razón. Pero a lo que él no tiene derecho es a imponerle su música y sus gustos a su vecino. Entonces el vecino muchas veces está en el living de su casa tratando de escuchar algo y no puede porque a través de las ventanas, ¿no es cierto?, llega el ruido de otra música, de otro gusto o algo que definitivamente no quiere escuchar. Entonces hay un tema de convivencia, hay un tema de cultura, hay un tema cívico que afecta a muchas personas en La Calera,
que tienen este mal hábito de imponer su música a otros o no tener el criterio para escuchar lo que quiera, está en su casa, donde escucha lo que quiera, pero a un volumen adecuado. Eso afecta mucho la calidad de vida e impacta negativamente el valor de las propiedades. Una propiedad donde tenemos vecinos de este tipo, o generalmente es una propiedad que en términos de valores comerciales se va deteriorando. Nadie va a querer ir a vivir a una casa que tiene vecinos con este tipo de problemas, o que tienen, por ejemplo, al lado de una casa que es de uso habitacional, un taller mecánico, por ejemplo, donde evidentemente hay ruido. Entonces, son elementos que van deteriorando y van perjudicando el valor comercial de la vivienda y la calidad de vida de ese barrio. Ya, pero por ejemplo, si mi vecino que hace una fiesta, o yo hago una fiesta, ¿hasta qué hora está relativamente permitido meter bulla? Hay una norma, hay un decreto de alcaldicio que regula eso. Yo entiendo que tal cosa puede ocurrir hasta las 12 de la noche. Ahora, eso no significa que pueda hacer el ruido que se le antoje hasta esa hora. Estamos hablando que hasta esa hora se puede tener un uso, un volumen prudente y que guarda relación con la actividad que se realiza, ¿ya? No significa que tenga que tener a todo volumen hasta las 12. De manera que muchas veces se infringe esto, y repito, es un problema de educación, es un problema de cultura. Lamentablemente, muchas veces a lugares tranquilos llegan a vivir personas que tienen este tipo de costumbres y que deterioran la convivencia y deterioran también el valor que tiene vivir en determinado barrio. Calera es una ciudad donde hay barrios de distintos tipos y para gente de distintos gustos. Alguien puede encontrar perfectamente un lugar donde sus gustos puedan tener el desarrollo adecuado y no molestar a nadie. El problema es cuando llegan a lugares tranquilos, por ejemplo, gente que tiene este tipo de malas conductas, que generalmente cuando terminan bien, en el juzgado de policía local y con la multa correspondiente, que muchas veces les hace entender que estaban haciendo algo indebido. Ya, pero por ejemplo, yo puedo demandar a alguien, por ejemplo, si mi vecino me mete bulla permanentemente. Sí, ¿Yo lo puedo demandar? sí, por supuesto, y se tiene que sí, primeramente, hacer la denuncia correspondiente a Carabineros, plantear que no es un tema excepcional, a lo mejor la persona lo hace todas las semanas o lo hace muy seguido, y una vez que se acumulan varias denuncias, entonces tiene elementos de juicio como para decirle al juez de policía local, mire, este señor me afecta, me complica, porque esto no ocurre una vez al año, ocurre todas las semanas, en fin, y hay elementos de juicio suficientes para que el juez le aplique una multa. Eso pasa. Y es factible, Es factible, hemos tenido alguna experiencia en ese sentido y afortunadamente los vecinos, cuando se les toca el bolsillo con una multa, aprenden lo que muchas veces la escuela o la familia no les ha enseñado. el valor del dinero. Sí.